Buenas tardes, hermanos y amigos. Les saluda el grupo de secundarios seguidores de Jesús, a quien nos corresponde el día de hoy meditar sobre la palabra de nuestro Dios. Los invito a que tomen su Biblia y la abran en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, y me acompañen a leer. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Muchas veces, así como el hombre que cuestionaba a nuestro Señor Jesucristo, hemos querido justificar nuestra conducta hacia los demás con esa misma pregunta: ¿quién en realidad es nuestro prójimo? Hemos querido considerar como nuestro prójimo a aquellas personas con las que tenemos algo afín, pero ¿esto es la realidad? De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra prójimo se refiere a un individuo cualquiera. Otra acepción que podemos encontrar es persona respecto de otra, consideradas bajo el concepto de solidaridad humana. De estas acepciones, podemos concluir que nuestro prójimo es toda aquella persona que nos rodea. Cualquiera es nuestro prójimo, y por ese simple hecho debemos amarlo como a nosotros mismos. El creer que es suficiente amar a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe, es simplemente una forma de autocomplacernos, ya que no es lo que nuestro Señor está pidiendo de nosotros. Su palabra dice que lo mismo hacen los pecadores. Por si no fuera suficiente clara la acepción de la palabra prójimo, como lo acabamos de mencionar, nuestro Dios nos habla de forma clara y precisa lo vano e insuficiente que sería el amar a aquellas personas que nos aman, y nos conmina a amar a nuestros enemigos y hacer el bien sin esperar nada a cambio. La voluntad de nuestro Padre es que hagamos misericordia con todos aquellos que nos rodean, sin importar qué tanto nos puedan desagradar o qué tanto nos hayan llegado a lastimar. Otro elemento a analizar en la parábola del buen samaritano es la indiferencia. Podemos llegar a ser personas religiosas, como el sacerdote o el levita, pero indolentes ante las dificultades de los demás. ¿Cuántas veces no hemos pasado de largo ante el niño o la anciana en la calle que nos solicitan ayuda, no volteándolo siquiera a ver, como si así pudiéramos evadir la necesidad que existe a nuestro alrededor? Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros desearíamos que fuéramos tratados así cuando tenemos una necesidad? Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos dice el Señor. Nuestra obligación como hijos de Dios va más allá que ser conscientes de la necesidad que existe a nuestro alrededor. Como podemos leer en la carta de Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y a alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, nuestra obligación va más allá de dejar de ser indiferentes. Veamos en la palabra la que estamos considerando
que el samaritano no solo vio al hombre herido, sino que se acercó y se detuvo a ayudar. No simplemente no pasó de largo, sino que le curó las heridas. No se retiró después de haberlo curado, sino que lo llevó al mesón. Pero no fue suficiente al llevarlo, sino que se quedó a cuidarlo. Y en el momento que el samaritano se tenía que retirar, dejó a alguien más encargado y ofreció cubrir todos aquellos gastos que fueran necesarios. Si esto lo llevamos a nuestra vida diaria, el dar una limosna a un niño en situación de calle o detenernos a dar una palmadita a un hermano que se encuentra triste o afligido, no es suficiente. El Señor nos lleva a dar todo de nosotros mismos, a ver, atender y dar seguimiento a medida de nuestras posibilidades. Nos lleva a actuar de la forma que quisiéramos que los demás hicieran con nosotros si nos encontráramos en la misma situación. Nuestra obligación es amar a nuestro prójimo. Y en medio de esta pandemia tenemos oportunidad de hacerlo, ya que esto ha afectado a muchas personas. Y siempre recordando, como dice la Escritura, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero sobre todo a la familia de la fe. Si nosotros somos seguidores, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, debemos tener amor el uno por los otros. Y si en estos momentos nos hemos visto afectados por la pandemia, recordemos que somos un solo cuerpo en nuestro Señor Jesucristo, y que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo está aquí para extender su diestra de amistad y de misericordia a todos aquellos que lo necesitan. Amado hermano, si por alguna circunstancia te has visto afectado en tu economía, si tu salud se ha visto mermada, si estás física o emocionalmente afectado por esta situación que nos rodea, o bien tu vida espiritual ha menguado o te has apartado del camino del Señor, si necesitas cualquier tipo de ayuda, acércate a tus directivos, a tus instructores, a los siervos de Dios. No estás solo y estamos para ayudarte. Los invito a leer el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 13 a 16. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dios les bendiga, la paz de Dios.